¿no? Vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Capítulo Colosenses 1, del 1 al 11. ¿Quién se anima a leerlo? Dale, Marco. Bien. Pablo está saludando, está empezando la carta de Colosenses, y Pablo tiene una oración muy particular en cuanto a lo que pedía, en cuanto a ellos. ¿Qué era lo que Pablo pedía? Sabiduría, lleno de conocimiento de Dios, sabiduría. ¿Y cuál era la otra cosa? Inteligencia espiritual. Alguno dice, y otra dice discernimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepan cuál es la voluntad de Dios. ¿Y para que lleven qué? Frutos. Ahora, ¿por qué el apóstol pide, en su oración está pidiendo esto? ¿Por qué piensan ustedes que...? Bien, ¿qué más? Para crecer, para que vivan, ahí está, porque ahí lo dice, ¿no? Para que vivan de una forma que sea agradable a Dios. Ahora, tenemos que tener estas cosas para poder tener una vida que agrada a Dios y para hallar frutos que sean aprobados por Dios, y necesitamos de estas dos cosas, sabiduría y discernimiento. Alguna versión dice para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Ahora, son dos cosas en las cuales el enemigo ha logrado sacar de nuestra vida ese conocimiento
de la palabra, ¿no? Cada vez nos cuesta más leer la palabra. Cada vez hay menos personas en la iglesia que leen la palabra, que se conforman con lo que escuchan cada vez que vienen a un culto. Y vieron que son dos cosas que no pueden ir separadas, el conocimiento con el discernimiento. Para discernir hay que conocer. Si no conozco la palabra de Dios, no puedo discernir. Y hay versiones que dice discernir la verdad. ¿Cuál es la definición de discernimiento espiritual? ¿Alguien lo buscó? ¿Alguna vez tú? Ahí está. Es la capacidad de reconocer si algo viene de Dios, si es algo humano o si es algo que viene de Satanás. Pero ese discernimiento lo podemos llevar a cabo o ejecutar cuando hay un conocimiento de las Escrituras y una relación con Dios. Y saben, hermano, que en la iglesia falta discernimiento. ¿Cuántas cosas tomamos por verdades y repetimos? Y no son cosas que vienen de Dios, sino que es mentiras disfrazadas de verdad. Sin embargo, las repetimos, las abrazamos, las creemos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos la capacidad de discernir. No podemos decir esto sí y esto no. Esto viene de Dios, esto es mentira. Y el que tiene una relación con Dios y tiene conocimiento de la palabra de Dios, puede saber cuando algo es verdad y cuando es mentira. Cuando uno conoce la palabra de Dios, puede discernir lo que se maneja en los medios de prensa. Y discernir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Sí o no? Sí. Pero para poder discernir, tenemos que conocer. Hermanos, si tenemos que conocer, tenemos que discernir para hallar frutos que agraden a Dios. Para tener una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrazamos la verdad de Dios, eso le agrada a Dios. Ahora, cuando nosotros abrazamos mentiras, pensando que viene de Dios, somos reprobados por Dios. Y la iglesia tiene ese gran problema. Falla con el tema de discernir. ¿Tá? Y como algunos dicen, como alguna versión dice, discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué hay hermanos que se equivocan tantos en las decisiones? ¿Por qué se cometen tantos errores? ¿Por qué se toman tan malas decisiones? ¿Por qué? Si deberíamos tener a alguien que nos ayudaría a tomar decisiones en las cuales no nos deberíamos equivocar, pero sin embargo nos equivocamos tanto. ¿Por qué? Porque no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y está bien lo que voy a decir. No podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cualquier cosa que se nos cruza, decimos, esto es voluntad de Dios. Sobre todo si me conviene. Y abrazamos todo como que es voluntad de Dios. Y a veces hay cosas que nuestro corazón anhela, y que se nos presenta, que no es voluntad de Dios, no viene de Dios. Y nosotros decimos, sí, es voluntad de Dios. Y hasta a veces buscamos textos para afirmar eso. Igual lo sacamos de contexto. Pero fallamos en el discernimiento. No podemos discernir qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. No podemos discernir lo que es una verdad de una mentira. Hermanos, tenemos que tener el conocimiento, pero tenemos que saber discernir, tener ese discernimiento espiritual, de poder discernir y decir, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. ¿Y cuántas veces fallamos?
¿Cuántas veces erramos por no discernir? Por no discernir. Pero muchas veces no podemos discernir porque desconocemos. Desconocemos la palabra de Dios. Y el discernimiento va de la mano con el conocimiento. Si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo discernir. No puedo discernir, porque ¿cuáles son los parámetros que uno puede tomar? ¿O de dónde saca los parámetros para poder discernir y saber si es de Dios o no? ¿De dónde sale? De la Biblia. No va a venir un ángel y me va a tocar el hombro y me va a decir, flaco, mirá que eso no es. Si me dice flaco, es un ángel mentiroso. Pero no va a venir. Mi fuente de información para poder evaluar y discernir está en la palabra de Dios. Está en las Escrituras. Y cuanto más conozco la palabra de Dios, cuando más obedezco la palabra de Dios, porque hay muchos que la conocen pero no la obedecen, son expertos de la palabra de Dios pero desobedientes totales, ¿tá? Cuando más conozco la palabra de Dios, cuando más la obedezco, más puedo discernir, o con más facilidad puedo discernir lo que es la palabra de Dios. Lo que discernir las cosas que se me presentan, la voluntad de Dios. Pero hoy estamos viendo un tiempo que la iglesia desconoce la palabra de Dios. Desconoce a su Dios, a su Señor. Un atrevimiento, hermano, y no quiero ofender a nadie. Pero si yo le diera una hoja a cada uno y le pidiera que me escribieran los atributos de Dios, ¿cuántos podrían llenar y poner más de 10? Y no quiero ofender a nadie, pero es una realidad. La palabra cada vez está más lejos de la iglesia, de los hermanos. Cada vez tenemos menos tiempo para estudiar la palabra. Y no estamos hablando de un devocional, sino de sentarse a estudiar la palabra. Porque el discernimiento viene por el conocer, porque uno estudia, indaga, profundiza la Escritura, no por devocionales. Alguien decía, si vos no te des tiempo para estudiar la palabra, entonces la palabra no es importante para ti. Y lo vuelvo a repetir. Si tú no tienes tiempo para estudiar la palabra, entonces la palabra no es importante para ti. Ahora, siendo perfectos desconocedores de la palabra, vamos a ser perfectos desconocedores de la voluntad de Dios, porque no la vamos a poder discernir. Y cualquier cosa que mi corazón anhele va a terminar diciendo que la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que poder discernir lo que es voluntad de Dios y lo que no es. Poder discernir, porque tenemos todas las herramientas para discernir lo que viene de Dios y lo que no es. Tenemos todo, o nos falta algo. ¿Nos falta alguna herramienta para discernir lo que es voluntad de Dios? ¿Nos falta alguna herramienta o nos falta algo para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no? Dios nos da todo. Lo único que depende de nosotros es el conocer la palabra o no. Lo demás viene de Dios. La palabra de quién viene, de Dios. Y el discernimiento, la facultad de discernir, ¿quién me la da? Dios.
Porque dice que Satanás le cegó el entendimiento ¿a quién? A los incrédulos. Pero nosotros, ¿qué tenemos? No estamos enceguecidos. Nos dio todas las herramientas para poder ver, discernir, entender, ¿sí? Ver las maquinaciones de Satanás. Tenemos todo. Sin embargo, muchas veces nos vemos enredados en cosas que no vienen de Dios. Y uno podría profundizar mucho más en esto. Pero mi idea no es profundizar. Mi idea es que entienda la importancia de conocer la palabra de Dios. No solo con un devocional diario, sino de sentarse a profundizar las Escrituras, ser conocedores de las palabras. La importancia de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando uno puede discernir lo que es la voluntad de Dios, la posibilidad de errores en nuestra vida se reduce mucho, ¿o no? Somos menos propensos a equivocarnos. O sea que es todo ventaja. Podemos discernir cosas que escuchamos y decir, no, esto no viene de Dios porque la palabra dice esto. Podés discernir las cosas que vienen de Dios, discernir las noticias. Yo a veces escucho a la gente, hermanos en la iglesia, comentarios que hacen sobre política, sobre cosas. Digo, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está en discernir las cosas y saber qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Discernir los tiempos. Discernir lo que está pasando en la geopolítica y ver qué está pasando. Y poder entender lo que el cumplimiento de algunos tiempos y las cosas como se van dando, más allá de lo que las noticias nos dicen. Discernimiento. Poder discernir la verdad sobre la mentira que se nos dice. Y eso solo lo tenemos los hijos de Dios. Solo lo tenemos los hijos de Dios. Hay una expresión que se usa que es el manejo de la humanidad como manada. ¿Sí? Dicen manada. Y es lo que hacen los medios sociales. Las redes sociales, lo que hacen los medios informativos, no venden una cosa y manejan a la población mundial como si fuera grande majada de oveja. Y la gente opina de esto por lo que escuchan los medios. Pero los hijos de Dios tendríamos que tener la facultad de discernir sobre todas esas cosas. Porque Dios nos da la facultad de discernir la verdad sobre la mentira. ¿Sí o no? Y eso es una facultad que nos da Dios. Porque el mundo fue enceguecido, pero nosotros no estamos enceguecidos. Y nosotros tenemos la facultad de discernir la verdad. Pero podemos discernir la verdad en la medida que tenemos dos cosas en nuestra vida. Relación con Dios y conocimiento de la palabra. Y sabiduría. Y sabiduría. Eso viene de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ocuparnos en conocer a Dios cada día. De que hoy conozco un poco más a Dios de lo que lo conocí ayer. No solo por la palabra, sino por la experiencia, por la vivencia. Pero la palabra cada vez se va alejando cada vez más de la iglesia. Cada vez son menos los que estudian la palabra. Cada vez son menos los que leen la palabra. Si yo
empezar a preguntar. No lo voy a hacer porque no quiero exponer a nadie. Pero le pediría que levantara la mano. Los que leen en la semana lo leen, en toda la semana leen la palabra. Y nos vamos a sorprender. Porque algunos en toda la semana se van a leer 2 veces la palabra. Y eso es grave. Es grave. Porque la palabra de Dios es lo que nos alimenta, lo que nos fortalece, lo que nos anima, lo que nos desafía. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a permanecer viviendo vida de santidad y pureza? ¿Cómo es posible? Léelo, ¿eh? Mm. Claro. Y el poder discernir lo que viene de Dios y lo que no, o la voluntad de Dios, viene por consecuencia de una mente renovada o transformada. Ahora, ¿qué es lo que va renovando y transformando mi mente? La palabra de Dios. No está en las redes sociales lo que me transforma. Aunque hay algunos videitos que te hablan de Dios. Es la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que sentarnos frente a la palabra de Dios y pasar tiempo conociendo la palabra de Dios. Yo sé que una de las estrategias del enemigo es robarnos el tiempo. ¿No le pasa eso? El otro día alguien decía, yo no sé qué nos está pasando, pero realmente somos gente de domingo a domingo. Porque él estaba hablando que nos dimos cuenta que pasó la semana porque el domingo que viene ya tenemos la actividad. Y eso ya es mañana. Entonces se nos fue la semana y ahí nos damos cuenta que pasó la semana. Y en parte tenía razón. Porque pasamos corriendo tanto. Nos permitimos que el enemigo nos arrebate tanto el tiempo. Y nos saca el tiempo para lo que es importante. Y hermanos, vamos a tener que empezar a aprender a bajar las revoluciones. Y empezar a enfocarnos en lo que es importante. Enfocarnos en lo que Dios me está pidiendo. ¿Y qué cosa me pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Que le conozcamos, comunión con Él. Pero yo no puedo tener una comunión con una persona si estoy continuamente corriendo. A menos que la otra persona sea maratonista. Tengo que parar, invertir para conocer. Parar y tomarme tiempo para estar frente a la palabra de Dios, para conocer al Dios de la palabra. Todo lo que yo necesito saber de Dios está en este libro. Todo lo que preciso. Ahora, yo me tengo que tomarme tiempo a saber lo que dice este libro de mi Dios. Todo lo que Dios me pide está acá. Pero yo tengo que parar y tomarme tiempo para saber qué cosas me pide Dios de mi vida, para mi vida. Todos los consejos de Dios están acá, pero tengo que parar y sentarme e indagar para saber cuáles son los consejos de Dios para mi vida. Y evidentemente, después que lo sé, lo tengo que obedecer. De nada me sirve saber si no lo obedezco. Necesitamos conocer, pero para conocer tenemos que parar. Tenemos que tomarnos tiempo. Tenemos que hacer
de la comunión con Dios y de la lectura de la palabra de Dios nuestra prioridad. Y hermano, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Hay que cambiar rutinas. Hay que cambiar hábitos para que eso pase. Y yo no sé si a usted le pasa, cuando me siento frente a la Biblia, cuando más actividad tiene el celular, ¿no? O llegan más notificaciones, o me llegan mensajes. Siempre hay algo que tiende a distraerme de la palabra. Pero ¿sabe qué? Tengo que tomarnos tiempo. Y yo quiero ir terminando acá. Y tenemos que conocer al Dios de la palabra, tenemos que conocer su palabra, tenemos que tener discernimiento espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios. Gente, si uno conoce cuál es la voluntad de Dios para mi vida, como Dios quiere que la conozcamos, entonces no hay posibilidad de error. O Dios se equivoca. Dios me va a decir algo que es su voluntad, que esté mal, que me lleve a equivocarme, o que me lleve a arrepentirme. No. Generalmente eso pasa cuando yo decido sin Dios, o malentiendo la voluntad de Dios. Porque a veces estamos convencidos que es voluntad de Dios, pero no es. Porque no supimos discernir. Y quiero ir terminando por acá, hermano. Por eso el apóstol oraba por estos hermanos de esta forma. Y termina diciendo más adelante, para que lleven frutos. Una vida que busca la palabra de Dios, que tiene intimidad con Dios, que sabe discernir cuál es la voluntad de Dios, lleva frutos. Y lleva frutos como Dios quiere que llevemos. Pero para lograr esto tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Y tenemos que empezar a buscar, tomarnos tiempo para conocer la palabra de Dios. Tiempo para conocer la palabra de Dios. Pero no un conocimiento para que digan, ¡pah! ¿Cuánto sabe? Sino un conocimiento de la palabra de Dios, porque yo quiero conocer al Dios de la palabra. Porque quiero esa intimidad con ese Dios. Porque quiero conocerlo. Quiero vivirlo. Quiero experimentarlo. Por eso lo busco en intimidad, pero también lo quiero conocer a través de la palabra. Y ahí vamos a poder discernir lo que es la voluntad de Dios. Discernir lo que viene de Dios y lo que no. Discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios y un conocimiento del Dios de la palabra. Oramos para terminar. Amado Dios, venimos delante de ti, delante de tu santa presencia. Y postrado ante ti, amado Dios, venimos y te decimos gracias porque tenemos todas las herramientas, Señor, para conocerte, para saber cómo eres, pero también gracias porque con plena libertad podemos tener tu palabra y podemos sentarnos y meditar en tu palabra. Y gracias porque nos da la capacidad de poder discernir espiritualmente lo que viene de ti y lo que no. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y ayúdanos a tomar la decisión de meditar en tu palabra y profundizar en ella. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, a cambiar las rutinas, a cambiar costumbres que nos arrebatan el tiempo que deberíamos dedicar a conocerte a ti y a meditar en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Sergio.